Hola, mi nombre es Carlos Azaustre y bienvenidos a este nuevo vídeo. En Navidad con Firebase vamos a desarrollar una aplicación de chat. Entonces lo primero que tenemos que hacer es ir a la página de Firebase y registrar una nueva aplicación. Entonces, en la URL firebase.google.com tenemos la landing page de Firebase. Con tu cuenta de Google puedes acceder a la consola y a la administración de tus proyectos. Entonces vamos a Go to Console y vamos a crear un proyecto nuevo. En mi caso le voy a llamar Riad Firebase Chat, que ya lo tengo aquí. Para crear el proyecto debes clicar en Create New Project, agregarle un nombre y una región, normalmente en tu país o en la zona a la que vayas a dar más servicio en tu aplicación. En nuestro caso hemos elegido España. El proyecto es este, Riad Firebase Chat. Cuando clicamos nos da la opción de añadir Firebase a una aplicación iOS, añadir Firebase a una aplicación Android y añadir Firebase a una aplicación web. Como voy a utilizar Riad, entonces web es la que tenemos que utilizar. Clicando aquí me va a dar el objeto de configuración que tiene el API key, el dominio, las URLs de la base de datos y del storage por si la vamos a necesitar, y finalmente llama a un método de la librería Firebase que debemos incluir o bien como script, que viene aquí en nuestro HTML, o si utilizamos un gestor de paquetes como puede ser npm en conjunto con Webpack, pues podemos importarlo desde npm con la librería Firebase. Entonces esto lo vamos a necesitar y para utilizarlo simplemente vamos a darle a copiar. En tu código de Riad, si estás utilizando ECMAScript 6, puedes importar los módulos con el sistema de módulos de ECMAScript 6. Entonces yo estoy importando Riad, estoy importando render de Riad DOM y todos estos están instalados con npm en mi proyecto y los tengo accesibles en el package.json. También tengo instalado Firebase y por tanto puedo importar Firebase desde ahí. Escribiendo import Firebase from Firebase tengo acceso a Firebase en mi proyecto. Aquí tengo en mi estructura de carpetas de mi aplicación de Riad un fichero index.jsx que es el punto de entrada de la aplicación. Como veis aquí importo un componente app que es el componente global de mi aplicación y llamo al método render de Riad DOM para que lo incruste en el HTML que vamos a servir. Entonces aquí es un buen sitio para añadir la configuración de Firebase. Vamos a llamar a este método de Firebase y le vamos a pasar un objeto de configuración con nuestro API key, el auth domain y demás elementos que nos van a servir para poder utilizar Firebase en nuestra aplicación. Bien, lo siguiente que vamos a hacer en nuestra aplicación es añadirle autenticación, que usuarios puedan acceder a nuestra aplicación pero autenticados. Y Firebase nos provee de bastantes sistemas de autenticación. Podemos utilizar Twitter, Google, Facebook, GitHub, usuario y contraseña, incluso una forma anónima. Para este caso vamos a utilizar la autenticación con Google. Vamos a ir a la documentación y ver cómo se hace. Nos vamos aquí a este enlace Go to Docs y accedemos a la URL de la documentación de Firebase. Es firebase.google.com/docs. Y aquí tenemos Firebase por plataformas. Estamos utilizando web, vamos a ir aquí a Get Started Git. Bien, aquí tenemos todo lo que nos ofrece Firebase y vamos a autenticación, aquí tenemos web y aquí tenemos cómo usar Google Signing. Vamos a ver qué nos dice. Bien. Para manejar el flujo de autenticación en Firebase, primero necesitamos un proveedor. En este caso, como vamos a utilizar Google, pues aquí tenemos la función, el objeto al que tenemos que llamar para poder tener ese tipo de autenticación, que es Google Auth Provider. Después, para autenticarnos con una típica ventana de pop-up, tenemos el método dentro de la función auth de Firebase que se llama signing with popup y se le pasa ese objeto provider que hemos creado antes para decirle con qué servicio vamos a autenticarnos. Esta función devuelve una promesa y en el den podemos resolverla. El objeto que nos devuelve la promesa contiene un objeto user que será nuestro usuario. De ahí podremos sacar la imagen de perfil, el correo, el nombre del usuario, etc. Si estamos utilizando mobile, podemos utilizar el método signing with redirect, que en lugar de mostrar el pop-up, pues simplemente nos va a redireccionar a otra página y cuando hagamos ese login nos va a volver a redireccionar a nuestra aplicación. Nosotros vamos a usar el pop-up. También nos provee un método para el logout. Cuando queramos salir de la aplicación, pues sencillamente llamamos al método signout. Si se resuelve correctamente, estaremos deslogueados de la aplicación. Y si ocurre un error, pues podemos tratarlo aquí. Para manejar usuarios tenemos una función o un listener que se llama onAuthStateChain. Esto significa que cada vez que hagamos ese flujo de signing, de login, este método, este listener, va a recibir un objeto usuario.
Entonces podemos tratar aquí con un condicional, con if. Si tenemos ese objeto usuario, significa que el usuario está autenticado. Y si este objeto usuario es null o no existe, pues entonces tendríamos el usuario no estaría conectado y por tanto podremos hacer otro tipo de cosas. Entonces en nuestra aplicación de React vamos a implementar esto y ver dónde lo podemos colocar dentro de nuestros componentes. Dentro de mis componentes tengo un componente header que simboliza lo que es la cabecera de la aplicación, en la que aparece el nombre de la aplicación y al lado derecho tenemos el botón de signing, de iniciar sesión, y si el usuario está autenticado, pues nos aparecerá su foto junto con su nombre. Entonces simplemente en mi componente recibo las propiedades desde el padre, que son el nombre de la aplicación, el usuario si existe, y los métodos onAuth y onLogout. En el JSX que devolvemos, pues bueno, simplemente tenemos una navbar utilizando estilos de Materialize CSS y simplemente ponemos el nombre de la aplicación y aquí tenemos un condicional. Si hemos recibido un objeto usuario completo, pues vamos a llamar a render user data, que ahora tenemos ya aquí definida y ahora explicaré. Y por el contrario, pues simplemente vamos a llamar a la función render login button, que nos va a pintar el botón de login. Entonces imaginemos que no tenemos usuario, entonces vamos a renderizar esta función. Esta función lo único que va a hacer un botón con un método sintético de React que se llama onClick para detectar el evento de clic en el botón, que va a llamar a la función oAuth que tenemos en el padre. Por el contrario, si tenemos el usuario, pues lo que va a hacer es imprimir una imagen cuya fuente va a ser la foto URL del objeto user que nos devuelve Firebase cuando nos autenticamos. Y también el display name, que es el nombre del usuario, también desde ese objeto que nos devuelve la autenticación. Y por último, un botón con otro método onClick que va a llamar a onLogout para podernos desconectar. Entonces vamos a ver cómo pasamos estas propiedades. Pues bien, en el método render de nuestro componente app estamos imprimiendo o pintando todos los componentes de la aplicación. Tenemos el componente header que hemos visto antes con las propiedades appName, que va a ser char real, el objeto usuario, que lo vamos a tener en el estado del componente, y los métodos onAuth, onLogout, que vamos a manejar con las funciones handleAuth y handleLogout, que ahora vamos a hacer. Entonces, para el estado usuario, simplemente en el constructor de la aplicación tenemos un objeto user, lo tenemos a null porque de momento no nos hemos logueado. Entonces, vamos a tener aquí las funciones handleAuth y handleLogout, que van a llamar a los métodos de Firebase que hemos visto en la documentación, y manejaremos ese listener de onStateOuthChain en component willMount. Entonces vamos al código. Como digo, handleAuth se va a activar, se va a disparar cuando el botón que teníamos en el header de login se haga clic. Entonces aquí, ¿qué vamos a hacer? Vamos a crear un proveedor que va a llamar a firebase.auth.googleAuthProvider. Con esto nos creamos un objeto proveedor de Google para la autenticación con Google. Después vamos a llamar a firebase.auth y la función signing with popup, a la que vamos a pasar el provider que acabamos de crear. Como vimos, esto devuelve una promesa, entonces en el den recibiremos un objeto result y a través de arrow function vamos a escribir aquí por consola el email del usuario, que estará en result user email, y vamos a poner que ha iniciado sesión. Y si ha ocurrido un error, lo tratamos en el catch con un objeto error y vamos a imprimir el error por consola también. Y vamos a poner error code y el mensaje de error. Vale, perfecto. También tenemos el método handleLogout, que funcionaba similar, pero lo que nos hacía era de desconectarnos de la aplicación. Entonces aquí simplemente vamos a llamar a firebase.auth signout. Y de igual manera esto devuelve un den si la promesa se ha resuelto correctamente. Y en cuyo caso vamos a hacer un console log que diga
te has desconectado. Y un catch si hubiese ocurrido algún error. Console error, código de error y mensaje de error. Bien, con esto estamos manejando el flujo del signing, de la autenticación con nuestro proveedor. Con esto estamos manejando el flujo de autenticación en nuestra aplicación, pero no estamos recogiendo de ninguna manera lo que es el objeto usuario para poder modelarlo en la aplicación o representarlo de alguna manera. Eso lo vamos a hacer con el método que teníamos aquí, onAuthStateChain. Y entonces este método lo vamos a poner en el método componentWillMount del ciclo de vida de React. Esta función se va a disparar una vez el componente haya sido renderizado en el DOM y ya podemos tener acceso a todas esas propiedades. Entonces aquí es un buen sitio para añadir este tipo de listeners. Entonces aquí simplemente vamos a llamar a firebase.auth onAuthStateChain. Esta función va a devolver un objeto usuario que vamos a tratar aquí. Entonces aquí es donde tenemos que comprobar si este usuario viene con información o por el contrario es null, lo que significaría que nos hemos desconectado. Entonces tenemos si user viene y si no. Si nos autenticamos y nos logueamos con el proveedor, onAuthStateChain se va a disparar y nos va a devolver un objeto usuario. Entonces va a entrar en esta parte del condicional. Entonces aquí es un buen momento para llamar al método setState de React y decirle que el usuario ahora es este usuario, de forma que ya no será null. Y si por el contrario nos acabamos de desloguear con logout, user va a devolver null. Entonces podemos llamar aquí al setState y decir que user ahora es null. Lo que hace setState es actualizar el estado con un nuevo estado y forzar el método render del componente que tenemos aquí. Por tanto, va a volver a renderizar el componente header, la propiedad user le va a pasar al componente toda la información del usuario. Por tanto, header en este caso sí que va a tener un objeto user y va a llamar al método renderUserData que teníamos aquí. Por tanto, va a mostrar la imagen con la foto URL del usuario y también el display name. Una vez desarrollado el código, hay que ir a Firebase y activar ese tipo de autenticación. Entonces nos vamos a la consola de nuestro proyecto y tenemos aquí al lado izquierdo todas las servicios que nos provee Firebase. En este caso vamos a autenticación y aquí nos dice setea o registra un nuevo método de login. Clicamos y aquí vemos todos los servicios y posibilidades que nos ofrece la autenticación con Firebase. Vamos a elegir Google y le vamos a activar. Como Firebase forma parte de Google, pues no hace falta que le añadamos ningún client ID ni tengamos que ir a configurar nuestra cuenta de Google en ningún sitio, ya lo hace automáticamente. Simplemente vamos a dar a salvar, ya tendríamos activado el servicio con Google. Y en Users tendremos una lista de todos los usuarios que están registrados en la aplicación. De momento no hay ninguno, vamos a hacer la prueba de la aplicación a ver si funciona. Y si nos logueamos con mi cuenta, debemos aparecer aquí. Bien, pues aquí tengo mi aplicación chat real para hablar con los Reyes Magos y nuestro método login. Como el estado tiene el usuario a null, nos aparece el botón de login. Si ahora nos autenticamos, nos aparece la ventana del flujo de OAuth para loguearnos con Google. Como ya he puesto mi cuenta, como puedes ver, aparece mi foto que viene de la cuenta de Google y mi nombre. Si ahora doy a logout, desaparece. Con esto tenemos implementado la autenticación. Y si nos vamos a la lista de usuarios autenticados en nuestra aplicación, podemos ver que aparece mi email, el proveedor, incluso la fecha en la que fue creada. Si esto lo amplío un poco más, lo puede ver aquí. 1 de diciembre de 2016. Y un user ID para nuestra base de datos o para lo que necesitemos en nuestra aplicación. Y hasta aquí cómo autenticarse con Firebase y implementarlo en una aplicación web con React.
próximo vídeo veremos cómo tratamos los mensajes que escribamos en el chat y los almacenamos en la base de datos de Firebase, que es real time. No olvides seguir todo lo que hacemos en el proyecto de Navidad con Firebase, en el hashtag Navidad con Firebase y en la web navidadconfirebase.es. Así que nos vemos mañana aquí con un nuevo vídeo.